Seguimos viendo Ecoambiental, una realización del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia por la Televisión Pública del Chubut. Iniciamos el tercer bloque de este encuentro de Ecoambiental de hoy, compartiendo con ustedes una iniciativa innovadora que forma parte de las acciones que tienen esta mirada de la vivienda social que lleva adelante el Instituto Provincial de la Vivienda, con una mirada además que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver con la recuperación de la mirada de los pueblos originarios, de la cosmovisión de los pueblos originarios. Justamente desde este organismo se está llevando adelante un barrio en la ciudad de Puerto Madryn que tiene esta mirada bien diferente, ¿no?, en relación a las viviendas, que son viviendas bioclimáticas, es decir, que tienen una mirada que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, el uso de los materiales, la cosmovisión de los pueblos originarios. Esto nos lo explican quienes están llevando adelante justamente este proyecto en esa ciudad. La verdad que para mí es un desafío de trabajar con esta comunidad que en principio, diferente a lo mejor a otros tipos de viviendas, se trabajó de lo social en un comienzo en conjunto con la comunidad, lo cual fue un taller participativo y ellos mismos nos iban dando disparadores como para que nosotros pudiéramos realizar el proyecto. Las viviendas, como se verán, son viviendas circulares que responden al Cultrún, un poco a los antecedentes de ellos y un poco también a lo que pueden creencias de acuerdo a la orientación y demás con respecto al sol, por eso un poco también la implantación en forma de abanico. Un poco la materialidad, como se ve, se eligió descarte de pórfido, son viviendas bioclimáticas a los cuales responde utilizar materiales autóctonos del lugar en cierta parte y si no, forma parte de lo que es la naturaleza en sí, de las viviendas. Y la verdad muy linda, la verdad muy comprometido, es un aprendizaje de ambas partes, tanto por lo que es la parte técnica, que son el desafío de hacer viviendas circulares y de tomar, como quien dice, esta forma y llevarla a cabo en un proyecto, y por parte de ellos un poco porque también, es decir, ellos es la primera vez que van a hacer viviendas con este tipo de materiales, y volcarlo a esto, a un proyecto, es muy gratificante. Yendo de lo general a lo particular, primero estamos con el tema de la orientación. La orientación son viviendas que se orientan todos al norte, lo cual es los dispositivos acumuladores del calor, como es el muro trombe y demás, están orientadas a una orientación norte, con lo cual reciben el sol desde la salida del este hasta que se esconde hacia el oeste. También eso lo enganchamos con el tema de las creencias de ellos y de los acetros, de que ellos un poco de la pauta del diseño nos pedían que el acceso a la vivienda sea desde el este, por el tema de la salida del sol, entonces ellos recibían el sol cuando entraban a la casa. Las viviendas están colocadas en forma de abanico, como te dije anteriormente, y dejando en el centro un espacio para desarrollar sus actividades, tanto actividades de convivencia, como pueden ser los ritos, los ancestros que hacen ellos, como también para desarrollar sus actividades de telares y culturales y otras cuestiones más. La vivienda consta de muros trombes, que son muros que acumulan calor a través del sol, tienen una cámara de aire, con lo cual tienen dos orificios inferiores y superiores, el aire entra por los orificios inferiores, por una cuestión de densidad obviamente el aire va hacia arriba y salen logrando una aclimatación de la propia vivienda. Otra cuestión que trabajamos en lo que es bioclimático es el tema de la separación de las aguas grises, con lo cual se va a reutilizar para el riego y para lo que es la parte de cultivar diferentes especies ya sea de plantas aromáticas como ellos pidieron, o también como otro tipo de vegetación. Es decir, que va a haber un reuso del agua también. Un reuso del agua por este sistema de separación a través de lo que es los biodigestores y demás.
Está también pensado el tema del biodigestor, que es una forma de, a través de la descomposición de los desechos, de captar gas y ese gas ser utilizado en la propia vivienda. Y después también lo que es el sistema de lo que son las estufas de alto rendimiento, que eso podía calefaccionar a través de lo que es la separación de la cámara de combustión sobre una doble cámara y llevar aire a lo que es las habitaciones. Claro, pues son ellos mismos los que están haciendo un proceso de autoconstrucción, ¿no? Son ellos mismos los que están, bueno, el sistema de construcción es un sistema de construcción de los mismos beneficiarios, con lo cual le da un sistema de pertenencia a las viviendas, es decir, no es que hay una tercerizada o una empresa constructora que se lo hace y ellos en el día de inauguración vienen y las reciben, sino que ellos mismos van viendo cómo va creciendo su propia vivienda, y con lo cual le da otro valor, un sentido de pertenencia, que lo cual le ponen una cuota de amor a la vivienda. Nuestra investigación era ver, bueno, cómo un pueblo nómade deja su testimonio y cómo interpretarlo desde la arquitectura. Bueno, nosotros lo que vimos era que en general ellos, si bien iban rotando en los lugares espacialmente, siempre tenían una zona, y en esa zona las construcciones que desarrollaban con los pocos elementos que tenían que ver con lo natural, era piedra, eran cueros, era madera, y bueno, y en general todo lo que hacían tenía formas redondeadas. Bueno, la forma redonda está muy presente en su cultura, en sus instrumentos musicales. Ellos fabrican instrumentos musicales y en sus rogativas los usan el cultrum, que es lo más emblemático. Y bueno, el cultrum fue, digamos, el disparador del diseño. A partir del cultrum fue que surge el partido de una planta redonda donde da respuesta a una vivienda social, donde había que ponerle 3 dormitorios justamente, porque lo redondo, si bien es muy interesante y nos da muchas posibilidades, también tiene algunas restricciones en el, digamos, para un futuro crecimiento. Y bueno, y nuestra área, que trabaja hace mucho tiempo con el diseño bioclimático, justamente trabajando con el sol, para poder con su radiación dar distintos servicios como es el agua caliente, climatizar las viviendas. Entonces ahí empezamos a conjugar entre las creencias y el diseño. Las distintas experiencias, ¿no? Tanto las de ellos y sus necesidades como las de ustedes como profesionales e institución del Estado, ¿no? Realmente es un trabajo participativo muy interesante, donde en este caso somos nosotros los que más aprendimos. Y bueno, y la respuesta fue muy bien recibida, porque también era un desafío, ¿no es cierto?, cómo interpretar eso. Así que bueno, es un barrio en una manzana, en el barrio Perón, donde hay distintos conjuntos de otras cooperativas que está haciendo el Instituto de la Vivienda y algunos otros barrios comunes como del Plan Federal y demás. Y ahí va a haber una manzana de 7 viviendas donde se expresa esta comunidad, digamos, a través de la forma, y eso hace que lo que ellos necesitan y quieren es atraer al resto de los vecinos y contarles sus experiencias, su cultura, y bueno, y poder mostrar después en la manzana. Más adelante se va a construir un equipamiento tipo un lugar de reunión donde ellos quieren mostrar cómo hacen sus instrumentos musicales, sus artesanías. Así que bueno, a nosotros que estamos muy entusiasmados, también es una responsabilidad muy grande, porque acá nos jugamos todos a ver cómo resulta. Como materiales, nosotros, pensando en la implantación que estamos en Puerto Madryn, nos pareció importante utilizar el reciclado de los pórfidos, y con eso estamos construyendo todo lo que es la mampostería de las paredes. Y bueno, y después, siguiendo con Puerto Madryn, nosotros tenemos, digamos, si bien es un barrio urbano, nosotros no nos podemos olvidar del clima,
si bien es templado frío, y tenemos el viento como un condicionante, ¿no es cierto?, para las aberturas. Así que bueno, las aberturas van a ser de aluminio, que nos provee una mejor digamos, defensa contra la influencia del viento dentro de la vivienda. Y bueno, y tiene muros acumuladores, o sea que tiene diseño bioclimático, y tiene también el respeto de su cultura ancestral en cuanto a la orientación, el formato, bueno, tiene el reciclado de materiales, así que es muy interesante. La misma gente se transforma en cooperativa y hace su autoconstrucción, así que nosotros tenemos bastante asistencia técnica, porque digamos, para nosotros también es todo un desafío. Tenemos muchísimos detalles constructivos que tenemos permanentemente en obra, y bueno, y resolver los techos y cómo colocar las ventanas, así que bueno, es un aprendizaje mutuo muy interesante, y ellos están conformes, que es lo principal. Es realmente interesante lo que se está haciendo desde la provincia junto a esta comunidad Puerto Madryn, ¿no? Porque, bueno, hay justamente un encuentro, ¿no?, de miradas que, bueno, justamente dan como resultado esta propuesta arquitectónica y esta propuesta de viviendas para esta comunidad. Hacemos la pausa, la última del programa de hoy, ya volvemos. En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces, cetáceos y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos, o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales. Sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables. Solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños, llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día, en forma directa y sin restricciones, a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria y finalmente llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Ya sea en tierra o en el mar, recoja cualquier artículo de plástico desechado descuidadamente y disponga correctamente los residuos de plástico. Apoye nuestros esfuerzos a favor de océanos libres de plástico. Para obtener más información, visite oceancare.org/plastic. Gracias por su ayuda para liberar al medio ambiente de los residuos plásticos y proteger así la vida marina. Quédese en la televisión pública, ya volvemos con más Ecoambiental, el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia.